Hola, un gusto saludarte. Mi nombre es Uleñelis Román. Hoy me encuentro acompañada por Clevel Romero, Estelani Pérez, Abelardo Rojas, Jefferson Rubio y Saúl Sánchez. Hoy como grupo les venimos a hablar un tema de electroquímica basado en las unidades eléctricas principales. También les hablaremos de las celdas electrolíticas y las celdas galvánicas. También, de igual manera, les hablaremos de la ley de Faraday y para qué se aplica. Hablar sobre las unidades eléctricas principales. En química, las unidades eléctricas principales son el voltio para la diferencia de potencial eléctrico, el amperio para la corriente eléctrica, el ohmio para la resistencia eléctrica y el coulomb para la carga eléctrica. Estas unidades son fundamentales para comprender y medir fenómenos eléctricos en la química. Las unidades eléctricas principales en química se utilizan para medir y cuantificar diferentes aspectos relacionados con la electricidad en los procesos químicos. El voltio se utiliza para medir la diferencia de potencial eléctrico, que es la fuerza que impulsa el flujo de corriente eléctrica. El amperio se utiliza para medir la intensidad de corriente eléctrica, que es decir, la cantidad de carga eléctrica que fluye por un conductor en un determinado tiempo. El ohmio se utiliza para medir la resistencia eléctrica, que es la oposición al flujo de corriente en un circuito. El coulomb se utiliza para medir la cantidad de carga eléctrica. Estas unidades son fundamentales para realizar cálculos, diseñar circuitos eléctricos, entender la conductividad de los materiales y analizar las reacciones electroquímicas en la química. Celdas electrolíticas son dispositivos electroquímicos que utilizan una corriente eléctrica para generar una reacción química que no es espontánea, ya que al sumergirse requieren de una fuente de energía externa para generar dicha reacción. Esta reacción se encuentra mediante un conductor de iones. En los electrodos se encuentran el polo negativo y el polo positivo. En el polo positivo encontramos el electrodo ánodo y en el polo negativo encontramos el electrodo cátodo. Esta reacción parte del ánodo oxidándose hasta llegar reduciéndose al cátodo. Hola, un placer. Mi nombre es Clevel Romero. Les hablaré en esta ocasión de qué trata la parte de aplicaciones de las celdas electrolitas. Funcionan mediante la aplicación de corriente eléctrica a través de un electrolito líquido o una solución acuosa. Esto provoca las reacciones químicas en los electrodos, donde ocurren procesos de oxidación y reducción. En el ánodo se produce la oxidación liberando electrones, mientras que en el cátodo se produce la reducción absorbiendo los electrones. Estas reacciones permiten la producción de productos químicos en la separación de componentes en una solución. Muchas gracias, espero que les haya gustado. Voy a hablar sobre la diferencia entre la celda galvánica y la celda electrolítica. En la celda galvánica, la reacción redox se da de manera espontánea, mientras que en la celda electrolítica las reacciones redox se dan de manera no espontánea. Mientras las celdas galvánicas generan electricidad con ayuda de una reacción química, las celdas electrolíticas requieren de corriente eléctrica para que se dé una reacción química. En las celdas galvánicas, los electrodos se encuentran en recipientes diferentes, mientras que en las celdas electrolíticas ambos electrodos se encuentran en el mismo recipiente. En las celdas galvánicas, el ánodo es el electrón negativo y el cátodo es el electrón positivo, mientras que en las celdas electrolíticas son todo lo contrario. Las celdas electrolíticas tienen aplicaciones en el área de la joyería, refinamiento de materiales, entre otros, y las celdas galvánicas tienen aplicaciones en productos de estética, regeneración muscular y también en pilas. Buenas, me presento. Mi nombre es Saúl Sánchez. Mi tema a desarrollar es la ley de Faraday. La ley de inducción electromagnética de Faraday establece que la tensión inducida en un círculo cerrado es directamente proporcional a la velocidad con la que cambia en el tiempo el flujo electromagnético que atraviesa una superficie cualquiera o un círculo como borde. El experimento de Faraday muestra la inducción entre dos bobinas, la batería que aporta la corriente eléctrica que fluye a través de la bobina pequeña, creándose un campo electromagnético.
Cuando las espiras son estacionarias, no aparece ninguna corriente inducida, pero cuando la bobina pequeña se mueve dentro o fuera de la bobina grande, el flujo magnético a través de la bobina mayor cambia, induciéndose una corriente que se detecta a través del galvanómetro. Muchas gracias. Mi nombre es Abelardo Rojas y hoy les hablaré de los ejercicios donde se aplica la ley de Faraday. Nos dice que en una celda electroquímica se realiza la electrolisis de una solución de sulfato de cobre, donde utilizando una corriente de 2 amperios durante 30 minutos, ¿cuántos gramos de cobre se depositan en el cátodo? La solución y paso a paso de cómo resolver el ejercicio. Primero, calcular la cantidad de electricidad que fluye a través del sistema, la cual es 2 amperios. Después nos dice la cantidad de electricidad por los minutos, que son 30 minutos, lo multiplicamos por 60 segundos, lo cual nos da 3600 coulombs. Luego, utilizar la relación estequiométrica entre la cantidad de electricidad y la cantidad de sustancia, la cual son 2 moles de electrones que se necesitan para depositar un mol de cobre. Masa molar de cobre que es igual a 63.55 gramos de mol. Después, cantidad de cobre. Tomamos la cantidad de electricidad entre la carga de un electrón por la masa molar del cobre, que es 3600 coulombs, entre 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs, entre 3.55 entre mol, y la cantidad de este resultado nos debería dar cobre 0.41 gramos aproximadamente. Que es lo que se depositará en el cátodo. Muchas gracias por su atención. Esto fue todo.